Muy buenos días, bendiciones hermanos, bienvenidos al panorama semanal de meditación bíblica. Mi nombre es Agustina Han y así como estamos compartiendo cada lunes, el día de hoy vamos a compartir este pequeño panorama de los pasajes que estaremos meditando en estos próximos días. Quizás no vamos a tocar todos los puntos o todos los temas que estaremos meditando de Lucas capítulo 12, versículo 49 hasta el capítulo 14, versículo 24, sino solamente vamos a tocar 3 puntos que me pareció interesante poder reflexionar juntamente con ustedes. Les recordamos nuevamente que el propósito de este panorama no es para que ustedes oyendo este panorama solamente se queden con lo que estamos compartiendo, sino es una herramienta de apoyo con la finalidad de complementar el entendimiento de la meditación personal que cada uno de nosotros tenemos de la palabra. Entonces, hermanos, lo importante es que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, podamos apartar ese tiempo a solas con Dios por medio de su palabra. Y para fortalecer el entendimiento de la palabra, nosotros como ministerio estamos trabajando para continuar brindándoles estas diferentes herramientas. Muy bien, el pasaje de hoy comienza en el capítulo 12, versículo 49 en adelante. Pero antes de entrar al capítulo 12, verso 49, me gustaría que recordemos un versículo muy importante en el capítulo 9 para poder entender los pasajes que nos tocaría meditar en esta semana. Vamos al capítulo 9 del libro de Lucas. En el versículo 51, después del acontecimiento de la transfiguración en el monte, Jesús desciende del monte conjuntamente con los discípulos y comienza a anunciar acerca de su muerte una vez más. Pero en el versículo 51 dice lo siguiente: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, preste mucha atención qué dice en el verso 51. Este versículo es uno de los versículos claves de todo el libro de Lucas, porque en este versículo nos marca la dirección de las historias que van a ocurrir de ahora en adelante. Y miren lo que dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. ¿Qué significará esto? Está refiriéndose a la ascensión de Jesús después de su resurrección. Entonces, cuando en el versículo 51 menciona acerca de ser recibido arriba, nosotros juntamente con esto, con su ascensión, tenemos que recordar el acontecimiento de todo el sacrificio de Jesucristo. ¿Qué es lo que Jesucristo tuvo que pasar para ser recibido por el Padre en el trono celestial? Él tenía que llegar a Jerusalén, ser padecido, muerto en la cruz y resucitar al tercer día para ser luego levantado por el Padre. Entonces, hermanos, cuando nosotros leemos el verso 51, donde dice que, donde habla del acontecimiento de ser recibido arriba, no solamente la Biblia o Lucas tiene la intención de referirse a la ascensión de Jesús nada más, sino a través de esa expresión nosotros tenemos que relacionar y recordar todo el proceso del sacrificio de Jesucristo que tuvo que padecer para morir en la cruz, ser resucitado al tercer día y después ser levantado al trono juntamente con el Padre. Pero dice así: cuando él sabía que había llegado ese momento, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Hermanos, este versículo nos indica cuál es la dirección, el rumbo que va a tomar las historias siguientes en el ministerio y en la vida de Jesús. Por tanto, hermanos, el capítulo 12, al final que comienza el pasaje del día de hoy, del verso 49 en adelante, también es parte de ese camino que Jesús toma desde Galilea hacia Jerusalén para cumplir con esa misión que Dios le había entregado. Entonces veamos lo que dice en el capítulo 12, versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Tenemos que prestar atención, es un poquito complicado estos dos versos para poder entender.
Sin embargo, vamos a tratar de explicar de la manera más sencilla. En el versículo 49 dice que Jesús, la razón por la cual Jesús vino a este mundo es para traer fuego. Y este fuego, dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Qué significa eso? ¿Qué significará el fuego que menciona Jesús en este pasaje? Tenemos que recordar y relacionar con algunos pasajes del Antiguo Testamento donde el fuego es representado para hablar sobre el juicio de Dios, pero también de esa obra de purificación de Dios. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 3, versículo 2, si ustedes luego lo pueden buscar, pueden leer en ese pasaje donde habla acerca del fuego que purifica al pueblo de Dios. Y también podemos recordar el pasaje de Ezequiel, capítulo 38, versículo 22-23, donde menciona el fuego como el juicio de Dios derramado sobre pueblos que desobedecen a Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual Jesús vino a este mundo? Para traer juicio, pero a la vez purificar a su pueblo. Y seguido a este versículo, en el verso 50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Está diciendo Jesús que Él debe ser bautizado por un bautismo. Y este bautismo se refiere justamente a su muerte y resurrección. Y hasta que se cumpla ese propósito, dice que Él se angustia hasta que eso se cumpla realmente. ¿De qué está hablando Jesús? Está Jesús encaminándose hacia Jerusalén, pero ¿para qué? Para cumplir y para recibir este bautismo a través de su muerte, resurrección y ser levantado por Dios. Todo ese proceso de la salvación, hermanos, ¿qué es lo que va a producir? Juicio para aquellos que rechazan a Jesús, pero restauración y purificación de aquel pueblo que estamos salvos dentro del Señor Jesucristo. Y esta misma obra de Jesús continúa hablando en el verso 51 en adelante. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? O digo, no, sino disensión. Esa misma obra de Jesús, de levantar al reino de Dios en cada uno de nosotros, ¿qué es lo que va a producir en la vida del cristiano? Dice que Jesucristo no ha venido a traer paz. Pareciera que este pasaje como que se contradice con algunos versículos que nosotros recordamos del Antiguo Testamento, que Jesucristo viene como el Rey de paz, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que entender en un contexto un poco diferente a esos versículos que nosotros recordamos. Cuando la Biblia presenta a Jesús como ese Rey que viene a traer paz, es en cuanto a nuestra relación quebrantada con Dios. A través de Jesucristo que nosotros recobremos esa paz con el Señor. Pero cuando aquí habla acerca del ministerio de Jesús, de ese proceso de la salvación, ¿qué es lo que producirá en la vida del creyente? Jesús dice que Él no viene a traer paz, sino espada, disensión, división. Aún en medio de los mismos miembros de una familia puede haber división cuando nosotros comenzamos a recibir el reino de Dios y comenzamos a vivir como verdaderos ciudadanos de ese reino. Cuando una persona recibe el reino de Dios y comienza a vivir como verdadero ciudadano de ese reino, va a comenzar a vivir siguiendo sus leyes, mandamientos, valores, que son valores diferentes a este mundo. Entonces, hermanos, ¿cómo esa persona que vive bajo los valores del reino de Dios puede estar unido en un mismo sentir con las personas que no pertenecen a ese reino? En ese sentido, el ministerio de Jesús, la obra redentora de Jesucristo, va a producir naturalmente esa división aún en medio de una familia. Y como segundo punto, me gustaría que podamos reflexionar un poco acerca de los versículos 54 en adelante hasta los primeros versos del capítulo 13. Jesús, dirigiéndose hacia Jerusalén,
les advierte sobre esa ira, sobre ese juicio que recaería si ellos no regresan en arrepentimiento a Dios. Especialmente esas palabras de advertencia estaban siendo dirigidas hacia los líderes religiosos judíos, quienes ellos pensaban que ellos eran más justos que otras personas. Pensaban que su celo religioso los hacía más puros y pensaban que ellos eran los poseedores de la verdad de Dios. Sin embargo, Jesús los llama a esas personas diciendo hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Porque ellos tenían un concepto de sí mismo cuando en realidad no lo eran. Tenían discernimiento de si va a llover o va a hacer calor, acerca del tiempo, del clima. Pero Jesús le está reclamando, ¿cómo teniendo ese discernimiento no pueden discernir la obra que se está llevando a cabo en medio de ustedes, la obra de Dios que se está llevando a cabo? Sus ojos estaban cegados totalmente y ellos no podían ver, reconocer a Jesús como ese Mesías enviado por Dios. Y por eso, en lugar de someter su vida bajo el gobierno de ese rey del reino de Dios, ellos estaban ocupados en perseguir a Jesús para detener la obra de Jesús. Es por esta razón, en el capítulo 13, en los primeros versos, dice Jesús lo siguiente, voy a leer el verso 2. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cuál es la advertencia de Jesús? Contra aquellos que se creían santos, se creían mejores que los demás. Hermano, muchas veces nosotros también podemos caer en este mismo error. De pensar que, viendo una situación ocurrida, un desastre natural, fácilmente podemos decir y juzgar que Dios está castigando a aquellas personas por sus maldades. Pero Jesús está advirtiendo, diciendo, ustedes, porque no les pasó nada, piensan que son mejores que aquellas personas, que esas personas murieron a causa de sus pecados. De esa misma manera, ustedes también son pecadores. Y ese acontecimiento Dios está permitiendo para que sea una advertencia para sus vidas. ¿Cómo estamos entendiendo el obrar de Dios en medio de nuestra historia, hermanos? ¿Estamos reconociendo la obra que Jesús, la obra que Dios está realizando en medio de nuestras vidas? ¿O estamos juzgando sin discernimiento de la voluntad de Dios? Y como último punto, me gustaría que podamos poner nuestra atención cuando estemos meditando en el capítulo 13, versículo 10 en adelante, y también en el capítulo 4, del verso 1 en adelante, donde Jesús está sanando a los enfermos. Esa sanidad tiene un propósito muy, muy importante que lo menciona en el versículo 15. Mire lo que dice. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Jesús intencionalmente está sanando y haciendo estas obras en el día de reposo. Pero los religiosos, ¿qué hacían? Perseguían a Jesús por esa misma causa, porque para ellos el día de reposo no tenían que hacer nada. Tenían sus mismos reglamentos acerca de ese día de reposo, sin entender cuál era el verdadero propósito del día de reposo. Y Jesús intencionalmente, en el día de reposo, sana y libera a los enfermos. Miren lo que dice en el versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Cuál es el propósito del día de reposo, hermanos? El propósito del día de reposo, juntamente el propósito del ministerio de Jesús, su muerte,
padecimiento, muerte, resurrección y ascensión a los cielos, tiene la finalidad de desatar a los que estábamos atados en la ligadura de Satanás por nuestros pecados. ¿Qué viene a realizar Jesús? Va a desatar esa ligadura de Satanás de nuestras vidas para hacer de nosotros ciudadanos de su reino, para que ya no vivamos siguiendo a Satanás como nuestro rey, sino que nuestra vida totalmente sea renovada como aquel verdadero ciudadanos de su reino. Hermano, de esta manera hay diferentes otras historias que vamos a estar meditando en esta semana. Por ejemplo, del verso 18 en adelante habla de la parábola de la semilla del mostaza, parábola de la levadura y habla de la puerta angosta. Todo esto, ¿de qué estará hablando? Nos está presentando cómo es el carácter de ese reino de Dios. Ese reino de Dios que vino Jesús a inaugurar a la vista humana, desde la perspectiva humana, es algo insignificante. Nadie pone atención. Pero, ¿cuál va a ser la influencia de ese reino? Va a ser una influencia de tal manera que todas las personas de este mundo entero, de diferentes lugares, van a llegar a formar parte de ese reino. Les dejo las siguientes preguntas para que podamos reflexionar mientras vayamos meditando en estos pasajes. ¿Cuál es la palabra de advertencia de Jesús para mi vida el día de hoy? ¿Me siento justo, santo, comparado con otras personas? ¿Estoy teniendo discernimiento de la obra que Dios está realizando en medio de mi vida? ¿Cuáles son los frutos que yo a través de mi vida estoy demostrando que soy ciudadano del reino de Dios? Hermanos, deseo que puedan disfrutar realmente de ese tiempo de encuentro con el Señor. Recuerden que el tiempo de la meditación bíblica es diferente al tiempo de un estudio bíblico. Tenemos que estudiar la Biblia, pero independientemente de ese tiempo de estudio, nosotros tenemos que tener un tiempo de encuentro personal con Dios. Es donde, así como nos encontramos con alguien que amamos, con nuestros padres, o con un amigo, o con la persona que amamos, y nos encontramos a platicar y a convivir, es ese tiempo que hacemos con Dios. Entonces no es donde yo voy a investigar lo que significa, sino voy a permitir que ese Dios me hable, que yo pueda entender su voluntad y que esa voluntad de Dios se vea reflejada finalmente en nuestra vida práctica. Sé que Dios los acompañará a cada uno de ustedes con su Espíritu Santo para que ese tiempo realmente sea de bendición y de edificación para sus vidas. Que el Señor les bendiga y, si Dios nos permite, nos vemos el siguiente lunes.